a las empresas colaboradoras, porque de otra manera sin esto no sería posible, y a mi equipo directivo que aquí me acompañan, porque sin su trabajo, lógicamente, esto no sería posible. La reunión que se viene realizando ya en diferentes puntos de España con el objetivo de sensibilizar, coordinar y avanzar en la gestión y estrategias de coordinación del abordaje de las patologías minoritarias y sobre todo por la importancia. Son más de 6.000, 8.000 patologías diferentes según la Organización Mundial de la Salud y podríamos hablar de más de 3 millones de afectados en España. Lo importante es avanzar en un diagnóstico precoz, en la coordinación y sobre todo facilitar el acceso a las nuevas incorporaciones terapéuticas desde el punto de vista de la innovación, como bien abordaremos mañana en una mesa de gestión específica para este campo. Establecer la importancia en el registro. Más del 80% vienen registradas como desórdenes metabólicos y a día de hoy, por los avances desde el punto de vista de la biología molecular y del diagnóstico genético, tienen nombre y apellido. Estamos representados todos los agentes en un espacio sanitario y la importancia de todo ello es la información, la prevención, el diagnóstico y la detención precoz para avanzar en investigación y información. Me acompañan en la mesa nuestra subdirectora general de Asistencia Sanitaria, Inmaculada Vázquez, la concejala de Acción Social y Sociosanitario de la línea, Zulaika, nuestro presidente de Enfermedades Raras, INDEF, y nuestra delegada de Salud, Isabel Paredes. Cedo la palabra a nuestro presidente, Jesús Mico. Gracias. Buenas tardes. Lo primero es agradecer a Carmen Rodríguez, gerente de Hospital, agradecer que nos acojas, agradecer estar aquí en tu casa, agradecer que acojas la voz de las personas con enfermedades raras, que es lo que vamos a tratar aquí en este fin de semana. Probablemente doña Inmaculada Vázquez, su directora general de Asistencia Sanitaria, doña Isabel, perdona que no lo veo bien, Paredes, muchas gracias por acompañarnos. Zuleika Molina, concejal, que me ha dicho de Servicios Sociales y Sanidad. Qué cosa tan importante los servicios sociales en un pueblo o en una ciudad. Gracias a ustedes por estar aquí hoy. Gracias al esfuerzo por ayudarnos a hacer esta jornada. Gracias al esfuerzo que nuestros colaboradores han hecho para que hoy podamos celebrar esto aquí. Gracias a Andy por ayudarnos a hacer cada día camino. Gracias a Selisa por ayudarnos a poder montar estas mesas, a poder llevar la palabra de los pacientes a tantos y tantos hospitales como lo estamos diciendo. Seguramente me olvidaré hoy de mucha gente que tiene que estar representada y que nos ayuda a seguir camino día a día. Antes lo decía, desde Carburos Médica a Grupo Electromédico, a Quirón Salud, a Biomarín, son entidades que durante todo el año nos están dando soporte para poder venir, aunque sea en este sitio tan lejano, para poder llevar nuestra palabra. Pero hay algo que no me quiero olvidar y que es lo primero que he visto al pasar a este salón y que de verdad les quiero agradecer pues a los pacientes y sobre todo a las personas que dirigen y trabajan en las asociaciones de pacientes, los tenemos en primera fila. A las personas que padecen ya no una patología rara, sino una patología crónica o poco frecuente. A la gente que vive con la discapacidad o que vive con la enfermedad. A todos vosotros agradeceros que hoy estéis aquí. Porque si hacemos esto es para que nosotros como INDEF y como asociación, podamos hablar de tú a tú con quien hoy está sentado aquí en esta fila, que son los gestores de nuestro sistema sanitario. Y es lo que venimos a decir y lo que venimos a decir aquí. Por lo cual, en esta primera entrada no me queda nada más que volver a agradecerles a todos ustedes mucho. Ahora en un momento después vamos a hablar, porque tiene mérito venirse un 7 de julio, como bien decía Carmen, desde Madrid,
Y presentaré a Manuel Fernández, que es un artista, diseñador y presidente creador de Passion Arte Instituto, en el cual aquello que les ha llamado la atención, que han visto ahí, ahora después él y yo explicaremos que es un proyecto pues novedoso, que tenemos. Gracias, Manuel, por estar hoy aquí, venir desde Madrid y venir sobre todo de esta manera tan altruista. Y nada más, invitarles a estar toda la jornada, porque creo que hay muchas cosas muy interesantes que hablar. De hecho, de aquí a un rato, con don Manuel Molina, gerente del Hospital Virgen de Rocío, podremos debatir sobre nuestra sanidad y sobre ese abordaje que tantas veces decimos y que tantas veces debatimos. Hoy creo que es un día importante para nosotros. Entonces, como no, Pilar, verte primera, Pilar, siempre somos. Muchas gracias a todos, muchas gracias y gracias por seguirnos. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. A continuación, Zuleika Molina, concejal de Acción Social y Sanidad del Ayuntamiento de La Línea, tienes la palabra. Bueno, principalmente buenas tardes a todos y a todas. Excusar al señor alcalde por su imposibilidad de acudir a la presentación de la jornada. Principalmente, quería daros las gracias por realizarlo en este municipio en el que estamos encantados de teneros aquí. Y segundo, pues darle las gracias a los profesionales, ¿no? que siguen formándose para mejorar la vida de sus pacientes. Creo que sí, que bueno, que sanidad y servicios sociales, sobre todo en este aspecto, están bastante vinculados por la creación de prestaciones relacionadas con este tipo de enfermedades. Y sobre todo no me quiero olvidar de los pacientes, ¿no? De los que poseen este tipo de enfermedades, y en mi día a día acordarme de sus cuidadores y sus cuidadoras principales. Personas que en muchísimas ocasiones pues cargan con el día a día de este tipo de enfermedades sin muchísimos recursos a los que acudir. Así que muchísimas gracias por asistir. Creo que jornadas como estas benefician sobre todo a las personas que poseen este tipo de enfermedades, y es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Zuleika. Sobre todo, lo fundamental es dar cobertura en todo el territorio nacional, atendiendo a los pacientes en igualdad de condiciones, más allá del código postal o de la distancia y lejanía centro de referencia, con criterios de equidad, ¿no? A continuación, Isabel Paredes, delegada de Salud de la provincia de Cádiz. Palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso para todas las personas que me acompañan en la mesa. Y bueno, yo tengo que, lo siento, Pepe, querido Pepe Repiso, director general de Cuidados Sociosanitarios, por mucho que le he insistido, él no ha querido estar aquí sentado, pero creo que somos de las pocas comunidades autónomas que tiene una Dirección General de Cuidados Sociosanitarios y que se ha prestado una especial atención a las enfermedades raras y la atención tanto a los afectados como a sus familias. Un trabajo excepcional que estamos convencidos que se continuará a lo largo del nuevo gobierno. Felicidades y gracias por permitirme estar aquí cuando ese sitio te correspondía a ti. Mil gracias. Decir también que es un honor que en esta zona del campo de Gibraltar podamos celebrar una jornada de estas características, ¿no? Cuando jornadas de este tipo, pues se celebran en otros puntos de España, dada la poca frecuentación de este tipo de enfermedades, y por tanto para mí es un honor que se corresponda tanto a los pacientes como a los profesionales con el día a día, y que se puedan desarrollar temas tan interesantes como el que está previsto desde el grupo INDES en esta zona de la provincia. Agradecer también a todos los que estáis presentes, por supuesto, a la farmaindustria que ha facilitado que esto se pueda llevar a cabo, y, como no, a la Subdirección General de Asistencia Sanitaria del SAS, que hoy está aquí también presente. Muchísimas gracias, Inmaculada, por esa labor que lleváis a cabo con el objetivo, todos compartimos dicho objetivo, pacientes, familiares, profesionales, y es el acercar y el dar respuesta lo más equitativa posible a las necesidades de los ciudadanos.
esas necesidades, gracias a ese momento o esa apertura de la consejería a la escucha activa, hoy es más fácil. Queda mucho para hacer, pero no cabe duda que en ese camino todos estamos. Esa escucha activa requiere pues de esta tarde también, donde pongamos de manifiesto y sea una fuente de conocimiento que nos genere pues innovación en los nuevos tratamientos, que seguro que son esperanzadores para las distintas patologías que se presentan. Así que yo, sin más, agradeceros a todos la presencia aquí y que hoy y mañana se puedan desarrollar talleres que permitan dar esa respuesta que necesitamos y mejoremos la calidad en los resultados en salud. Así que mil gracias a todos. Muchísimas gracias, Isabel. Y por último, Inmaculada Vázquez, directora general de Asistencia Sanitaria, nos dedica unas palabras. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, a los pacientes que también nos acompañan y bueno, los compañeros de mesa que hoy nos acompañan, ¿no?, en esta mesa. Yo, primero que nada, buenas tardes a todos y disculpar ante nada al director gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán, y al director general de Asistencia Sanitaria, Diego Vargas, que por motivos de agenda no pueden estar hoy con nosotros. Me voy a permitir que diga unas breves palabras en relación al entorno, ¿no?, de enfermedades raras o poco frecuentes. Es un honor y un motivo enorme de alegría para mí poder estar hoy aquí con todos vosotros, en este importante acto donde vamos a acometer cuestiones cruciales en el entorno de las enfermedades raras o poco frecuentes y en el grado de afectación que tiene para los pacientes, no solo para los pacientes, sino también para sus familiares y para su entorno, con el objeto de darles visibilidad y poder proseguir el camino juntos hacia una mejor asistencia. Cuando nos propusieron contar con nosotros, ¿no?, gracias por proponernos asistir y participar en este acto inaugural, no dudamos en un solo momento, tanto por la iniciativa del Instituto de Investigación y Desarrollo Social en Enfermedades Poco Frecuentes, como por el motivo en sí de la jornada, ¿no? Es importante que nosotros, en representación del Servicio Andaluz de Salud, tenemos una gran responsabilidad y es un placer traer aquí el firme compromiso de seguir trabajando en la consecución de estos fines para llevarlos a cabo. Es una enfermedad que se considera poco rara o poco frecuente, pues cuando afecta, ¿no?, a un pequeño número de personas, bien lo sabéis, siendo este menor al 1 por cada 2.000 ciudadanos en Europa. Se caracterizan por el gran número de diferentes enfermedades que existen, múltiples síntomas y gran variabilidad, diferentes características, cada una de ellas con su idiosincrasia. Incluso, cuando hablamos de la misma patología, ¿no?, cada paciente la presenta o la experimenta de una forma distinta. Según la OMS, se identifican alrededor de 7.000 enfermedades raras o huérfanas, afectando a cerca del 7% de la población mundial. Muchas de ellas afectan a la forma física, otras afectaciones neurológicas, otras afectaciones sensoriales y además de tratarse de una enfermedad crónica, degenerativa e invalidante, en la mayoría de los casos. En el caso de España, se estima que existen más de 3 millones de personas con alguna enfermedad poco frecuente. Tenemos que decir que esta gran variabilidad en su sintomatología en muchas ocasiones lo que genera al paciente es incertidumbre, no sabe qué ocurre, no sabe qué le pasa, no se puede tratar a tiempo y es primordial la sensibilidad de nuestros propios profesionales, ¿no?, esa formación para poder hacer un diagnóstico precoz que nos ayuda a adelantarnos a esas comorbilidades posteriores que hay y podamos implementar un tratamiento lo más precoz posible. De la mano debe ir unido que informemos bien también al paciente para que se sensibilice también con sus propios síntomas y le sea mucho más fácil todo ese recorrido a lo largo de su enfermedad. Los pacientes necesitan este tipo de actos, así lo entendemos nosotros, en el que nos puedan poner en conocimiento a las personas que representamos el sistema sanitario las dificultades que encuentran en su día a día, ¿no? ¿Cómo vamos a conocerles realmente si no disponen de un espacio en el que exponerles a estas personas y cómo intercambiar estos tiempos, ¿no? Hoy creo que hoy y durante el día de mañana se van a tratar mesas muy interesantes, mesas de gestión, mesas de asistencia sanitaria a nivel transversal. Vamos a hablar de mesas en el ámbito del paciente, en el ámbito hospitalario, y vamos a también tratar, ¿no?, toda la responsabilidad social y corporativa
y lo que también la potencia que tiene toda la mesa asociativa, esas otras asociaciones, ¿no? Que son el gran apoyo y la gran guía para este tipo de pacientes. Gracias al Hospital de La Línea y a su gerente, doña Carmen Rodríguez, por permitir la realización de las mismas. Gracias a don Jesús Ignacio Meco, presidente de INDEP, y a todo su equipo de profesionales por vuestro increíble trabajo y dedicación. Gracias a la consejera de Salud por estar aquí, a la delegada territorial, y espero que esto sea otra de las muchas jornadas y eventos que realicéis aquí en Andalucía también, y que hagamos esto en nuestra comunidad, ¿no? Sin duda, realmente contáis con todo nuestro apoyo. Yo creo que podemos dar por inaugurada esta jornada. Muchas gracias. Vale, pues damos paso a un vídeo corporativo de diseño que viene a realizar, bueno, pues un proyecto innovador de moda. Te presentaré. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Efectivamente, damos por inaugurada esta segunda jornada de concienciación y trabajo en las enfermedades poco frecuentes, bajo el nombre de nuestro sistema sanitario en las enfermedades poco frecuentes. A continuación, damos paso a don Manuel Fernández, diseñador, presidente y creador de Passional Institute, a don Jesús Ignacio Meco, director de INDEP, y a doña Carmen, gerente de este mismo hospital, quienes nos presentarán el proyecto del que han hecho referencia anteriormente. Bueno, esto es algo que es de ultimísima hora y que no ni hemos preparado ni nada. Yo solamente quiero contaros unas pinceladas. Hace apenas un mes y pico, alguien que acaba de llegar, que está aquí arriba y que me hace mucha ilusión, María Tato, hola María, me presentaba a Manuel. Manuel Fernández es un gran diseñador español, el cual trabaja de una manera, podríamos decir, sostenible, ¿verdad, Manuel? Y nos propone empezar a hacer cosas. Cuando nos proponen hacer cosas dentro de una institución sin ánimo de lucro, lo primero que decimos es sí, a todo. Vamos a ver qué podemos hacer. Y Manuel se pone a trabajar y en apenas una semana nos presenta estas batas que hoy lucimos. No me hagáis pasear, ¿eh? Nuestra modelo especial. Y nos presenta estas zapatillas poco frecuentes que presentamos hoy aquí y que él y yo llevamos. Estas son con motivo de Ucrania, con la bandera de Ucrania, y que todo. Y esta es una zapatilla poco frecuente que, bueno, pues que nos han diseñado en el proceso para nosotros. Es de la firma Callahan, diseñada por Manuel en este sentido, y que, bueno, esperemos que se convierta en una zapatilla poco frecuente y que nosotros podamos llevar al mundo. Por lo menos que llevemos esa puntita de color que tanto estamos intentando hacer, porque son muchos, y entre hoy y mañana en las mesas especializadas veremos, son muchos los problemas que los pacientes tenemos y que los pacientes tenemos que abordar, y que qué mejor foro que este para poder hacerlo. ¿Vale? Lo que quiero decir es que la idea un poco es intentar cambiar el concepto de bata de hospital, ¿no? por una bata un poco más divertida, tampoco exagerada, sino simplemente pues, que sea especial, ¿no? Y que la gente, cuando vea, vamos a ver. Yo creo que es muy importante, y a mí me encantaría que uno de los doctores se pusiera esta, ¿no? Porque no es tan difícil, o sea, es una bata absolutamente normal, pero lleva los colores de INDEP, ¿no? Que de alguna manera lo que hace es decir, lleva una bata poco frecuente, ¿no? Esa es un poco la intención con la que hemos hecho. Estas dos son las primeras, porque no ha dado tiempo a hacer más, pero va a ser una colección extensa de batas para farmacia, para hospitales, etcétera, así como las zapatillas, ¿no? Va a haber varios modelos y va a estar disponible pues, para que las compréis sobre todo y para también poder recoger fondos para INDEP, ¿no? O sea, ese es un poco el motivo de por qué se ha hecho esta colección.
Una base importante es que el material está hecho con PET, que son tejidos reciclados del fondo con botellas de los plásticos de los océanos, ¿no? Y están confeccionadas en talleres inclusivos, o sea que la bata es absolutamente sostenible, eso también es muy importante, ¿no? No solamente es una bata industrial, es un poco más cara que una bata industrial, pero yo creo que vale la pena pagar un poco más y además tiene es mucha más durabilidad, ¿no? Y luego nos volvimos locos también aquí el Mister y yo, y porque estoy haciendo una colección de NFTs, o sea, de trajes para la venta digital, ¿no? Y empezamos a hablar de que no se podía crear un espacio del metaverso, ¿no? Con INDEF, ¿no? Con las enfermedades poco frecuentes. Entonces empezamos a desarrollar un proyecto que vais a poder ver y que ahora me va a encantar explicaroslo porque lo hemos diseñado juntos. Yo creo que si hay algo que seguramente en los próximos años venideros hablaremos será de estas cosas. Es muy real, ¿eh? O sea, se puede hacer. Es algo que yo creo que el mundo digital ya nos da y que para vosotros ahora mismo seguramente lo podemos ver de una manera u otra, pero que creo que para las organizaciones sanitarias es muy importante, porque no estamos hablando de un juego de niños, no estamos hablando de algo que no se puede hacer, sino que es una realidad y que está ahí. Estamos hablando del metaverso ante la sociedad. Y la idea surge de Manu sobre lo que yo le hablo. Y a mí me preocupa mucho algo que he llevado por todos sitios, que es que las personas que están en una silla de ruedas, que están en una cama, que están en algún sitio, puedan tener la interacción social que necesitan desde sus propias casas y que puedan interactuar con nosotros de todos los modelos. Ahí nace Live, ahí nace lo que podríamos decir que es una vivienda adaptada dentro de esas gafas y donde, bueno, nuestra propuesta es que INDEF sea una pequeña ciudad típica donde poder estar. Era la anterior. Es que nos pasa siempre esto de que cambia, no sé. Entonces la idea era una vivienda típica americana, residencial americana, y claro, si lo vemos así lo vemos como muy lejano, pero si vemos las páginas web es simplemente eso, es una gran página web donde hay derivaciones para todo. Eso es lo que nosotros proponemos, donde esté todo el mundo, donde estén todos los recursos, donde estén los hospitales públicos y privados. Ese es el futuro. O sea, cuando estamos hablando de telemedicina, deberíamos estar ya empezando a hablar de esto. Avastalen es la empresa que nos dice, nos hace la primera propuesta. Y bueno, creo que vamos a escuchar, vamos a ver cómo y cómo se puede hacer. Ellos no los conocen bien. Empecé a hablar, precisamente hace 10 minutos hemos quedado con ellos y hablábamos de tiempos, ¿no? Y digo, ¿pero esto cuánto tiempo tarda? ¿Años? Dice, no, en 3 meses se puede tener ya la primera prueba de City, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es importante saber eso, ¿no? O sea, que es una realidad porque, digamos, obviamente cuanto más recursos tienes, más rápido va, ¿no? En el mundo digital, ¿no? Pero que está ahí y es posible. Esta no es la diapositiva. La idea es muy sencilla, o sea, sí. no es algo que no esté inventado, es simplemente tener un espacio donde la gente pueda entrar y nos pueda localizar, pero además que también pueda estar ellos y que no versa mucho de lo que se está haciendo hoy, sobre todo en sanidad privada, cuando se está haciendo el tema de la telemedicina y que de alguna manera también la pandemia ha traído la sanidad pública porque estamos hablando con los pacientes. Entonces, de alguna manera lo que nosotros estamos diciendo es que imaginar un paciente en una cama que hoy pueda hacer todo lo que quiera, pueda comprar, pueda tener una visita, una charla con el médico, pueda hablar con su concejal de bienestar social o de sanidad de su ayuntamiento y pueda tramitar esas cosas. Tened en cuenta que hoy todo se hace por sede electrónica. ¿Qué no se puede hacer? Y sobre todo, además, poder identificar a tu médico, porque tú puedes ver a tu médico en un avatar. O sea, no real, pero es tu médico, es una cara que te suena, que te es familiar, ¿no? Pero todo esto no tendría sentido si nosotros no apostáramos por un gran sitio asociativo, un gran sitio donde estuvieran todas las asociaciones y todos los pacientes con enfermedades raras, donde se pivotase todo y donde todo el mundo pudiera tener espacio. No creemos que esto se pueda hacer sin que todo el mundo pueda tener la oportunidad de estar dentro. Entonces, lo que estamos diciendo es que lo mismo que trabajamos en investigación, aquí podemos trabajar.
pueden estar los hospitales, pueden estar las farmacias. Hoy lo estamos viendo. Podemos entrar un día web a cualquier hospital, a cualquier farmacia, a cualquier pues está la industria. Podemos tener formación y podemos tener una buena formación, sobre todo los pacientes que a lo mejor no se pueden mover de la manera adecuada. Pero también ocio. Todos vemos, y esto seguro que lo tenemos todos muy asociado por el metaverso, a los videojuegos y demás. No, yo estoy hablando de ocio para quien no tiene un ocio inclusivo, para que a lo mejor no le llega, por lo que os había dicho antes de que estábamos en cama, o porque nos están tratando y no podemos salir, o porque tenemos que hablar, pues ese ocio, ese tema de videojuegos y demás, que lo vemos muy lúdico, si lo trasladamos eso a los pacientes que a lo mejor lo necesitan, estamos haciendo algo. Ellos nos plantean que tengamos nuestro propio token, o sea que eso ahí no entiendo yo mucho, pero estamos hablando de tener nuestra propia moneda y seguramente tendrá una forma más de hacerse. Pero sobre todo lo que nosotros buscamos y lo que yo le he trasladado siempre a Manu en esto es que lo que queremos es mejorar la atención integral de los pacientes. A mí me importa mucho que las personas que nos llaman, y en esto quiero recordaros que lo tenéis en los programas, que el INDEF tiene un número 900, una línea 900 de atención gratuita. A mí me interesa mucho que la gente pueda ponerse en contacto con nosotros, pueden ponerse en contacto con nosotros, pero también pueden ponerse en contacto con los hospitales y con las necesidades reales de su día a día. Como decía antes, nuestro mayor reto son los pacientes que no pueden moverse. ¿Y por qué no empezamos a pensar un poco en ello? ¿Por qué no empezamos a empatizar con esa gente? ¿Por qué no pensamos en quien realmente no puede acudir a una consulta médica y tiene que acudir aunque no pueda? Y luego a lo mejor simplemente le estamos diciendo que le vamos a recetar o le vamos a actualizar la receta electrónica, o a lo mejor algo que con esto podríamos solucionar, con esto o con otras técnicas, pero estoy seguro que dialogando y de una manera coordinada con los pacientes que tienen más incapacidad a la hora de poder llegar a los sitios, seguro que esto funciona. Y esto solo es una propuesta. Si quieres, esto solo es una propuesta, y es una propuesta además creativa, pero además que dibuja una sonrisa, porque lo que estamos buscando precisamente es que nuestro metaverso sea pues una típica área residencial donde la buena voluntad, el buen hacer, donde la buena gente tenga cabida. Y es lo que estamos diciendo. Y por eso, bueno, cuando nos acordábamos de la película El Show de Truman, donde lo que se generaba era un ambiente correcto. Y yo es lo que quiero para los pacientes con enfermedades raras, para los pacientes crónicos, para los pacientes que quiero que sean tratados con respeto, quiero que sean tratados bien tratados y quiero que se les oiga. Y si esto sirve para que un solo paciente se ponga las gafas y tenga una interacción social real con, digamos, toda la gente, a mí me vale. A mí me vale darles aquí la chapa de lo que les estoy diciendo y que parezca, a mí me vale, porque estoy seguro que llegaremos al objetivo. Bueno, ya antes lo hemos hablado y el INDEF es un instituto de enfermedades poco frecuentes donde tenemos una parte social, que es la que hoy está aquí, y tenemos una parte clínica con, sobre todo, la unidad de enfermedades raras de Ramón y Cajal y el Instituto San Carlos, que es en Madrid, donde estamos. Como sé que nos están viendo hoy por live, quiero saludar a la gente de mi tierra, de La Mancha, porque hoy nos entrega, Onda Cero, nos entrega el Premio Corazón de la Mancha a la labor social. Nuestro compromiso es estar aquí y por eso parte del INDEF hoy está en Alcázar de San Juan, recogiendo con la Telemedia y Onda Cero el Premio Corazón de la Mancha a la labor social. Y eso es lo que venimos a traer aquí. El trabajo que hacemos con los profesionales que hoy tenemos aquí del INDEF, trabajo social, psicología, comunicación, para ponerlo a disposición de los pacientes, que es lo que nos importa. Y de verdad que no tenemos ninguna otra intención que no pase por la mejoría en la vida de los pacientes con enfermedades crónicas o enfermedades raras. Eso es el bien. Pues muchísimas gracias, Jesús Meco, por esta iniciativa tan bonita, tan vistosa
Bueno, pues comentaros que desde el Servicio Andaluz de Salud ya venimos trabajando desde las comisiones de humanización para acercar esta sensibilidad no solo a nuestros profesionales, sino también a todo el entorno sanitario. Y bueno, pues quedamos recogida aquí una muestra de un diseño tan bonito y damos ya sin más paso a la primera mesa. Muchas gracias. A continuación, desarrollaremos la primera mesa de esta jornada, en la que se hablará de enfermedades crónicas, enfermedades poco frecuentes, un abordaje transversal. Modera la mesa don Manuel Molina, gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y son ponentes don Jesús Sanz, presidente de AMDI y director de las clínicas universitarias de la Universidad Europea, doña María Tato, empresaria y profesora en materias de emprendimiento de la Universidad del País Vasco, don Antonio Montero, vicepresidente de ASPE, don José Ignacio Meco, director del INDEP, y don José Manuel Pérez, vicepresidente de SEDISA Andalucía. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias INDEP por organizar esta jornada, gracias por invitarnos a participar en ella. Ya organizamos también otra en Sevilla y creo que son de una enorme importancia. También gracias por a todos los profesores, por el director general, sanitaria, los pacientes que nos acompañáis, que desde luego son la razón de ser de todas estas actividades que se desarrollan, sobre todo por para eso, para dar mayor visibilidad, dar la importancia y el papel que debe tener también la administración, la colaboración, esa transversalidad de todos los que tenemos que dar respuesta adecuada a las necesidades de todos nuestros ciudadanos, incluido estas enfermedades poco frecuentes. Esta mesa, bueno, pues está compuesta de enfermedades crónicas, enfermedades poco frecuentes, un abordaje transversal. Yo creo que ya el título pues, nos da un poco la idea de lo que queremos que configure la mesa. Sería un poco una intervención desde distintos puntos de vista, pero realmente el plantear que no es solamente una institución, un hospital, un área social, sino que tiene que ser el conjunto de las administraciones, incluido, por supuesto, el
tejido del voluntariado y el tejido del asociacionismo en el ámbito de enfermedades poco frecuentes quienes participen para el desarrollo de todas las políticas y todas las actuaciones que se desarrollen. Decir que, como ya se ha dicho, bueno, hablamos de enfermedades crónicas, a veces son excesivamente crónicas porque tardamos muchos años en diagnosticarlas, son poco visibles. Realmente toda la innovación que se está produciendo en el ámbito del diagnóstico está facilitando este seguimiento, esta actividad de determinación personalizada, ¿no? Y seguimiento de líneas, incluso líneas genéticas que pueden darnos una idea mucho más directa del origen de esta enfermedad, y por lo tanto, si conocemos el origen, siempre tendremos mucho más cerca la capacidad de afrontarla y de tratarla. Yo creo que esa visibilidad para mí fue de verdad ayer un impacto muy positivo, como el chupinazo estuvo presidido por un profesional del fútbol que afectado de esclerosis lateral amiotrófica. Yo creo que esas actividades que parece que son cosas muy puntuales son muy importantes de cara a dar a conocer todas estas enfermedades y sobre todo ponerlas encima de lo que es el conocimiento de toda la sociedad en general. No quiero enrollarme, realmente yo lo que quiero precisamente es dar paso a los distintos miembros de esta mesa para que en ese espacio, pequeño tiempo, hagan su exposición y luego tengamos un pequeño debate que también será muy interesante con la participación no solo de la mesa, sino de aquellos profesionales, pacientes, empresarios que colaboran, que también quiero agradecer, por supuesto, que hagan posible que estemos aquí, y esa participación desde luego que va a ser mucho más constructiva y nos va a permitir avanzar más en la línea que nos proponemos, ¿no? Ese abordaje transversal. En primer lugar, quería presentar a don Jesús Sanz, presidente de ANDE, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, miembro de la Junta Directiva de SEDISA, vicepresidente de la Fundación SEDISA. Él es doctor de la Universidad Europea de Madrid, licenciado en Antropología Social y Cultural por la UCAM, diplomado en Enfermería y en Fisioterapia por la Universidad de Valladolid y director de las clínicas universitarias de la Universidad Europea y director académico del Máster Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria de la Fundación SEDISA y la Universidad Europea. Cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. En primer lugar, pues deseo agradecer a la organización que me haya invitado a participar esta tarde en esta mesa para debatir, bueno, pues de un tema siempre tan necesario de reflexionar y de aportar soluciones como es el abordaje de las enfermedades poco frecuentes. Quiero agradecer a INDEF y especialmente en la persona de Jesús Meco, el que me haya invitado, y también pues, al área de gestión sanitaria de Campo de Gibraltar y el Hospital La Línea en la persona de Carmen Rodríguez. Gracias por haberme invitado. Es un placer regresar a Andalucía para abordar y hablar de las enfermedades poco frecuentes. Venir por primera vez, tal vez esté feo decirlo, al Campo de Gibraltar, al Hospital de La Línea, y reencontrarme con buenos amigos, pero fundamentalmente para hablar de cómo nuestro sistema sanitario va a dar respuestas a las enfermedades poco frecuentes. Y también es un placer compartir la mesa con el moderador y con los compañeros que me van a suceder en el uso de la palabra. La mesa se centra en el abordaje transversal. Yo creo que es algo que vamos a hacer distintas aportaciones, pero casi de entrada todos coincidiríamos en que o se hace un abordaje transversal o verdaderamente no nos acercaremos a dar una solución a los problemas que precisamente el tratamiento, el seguimiento y el diagnóstico de las enfermedades raras o poco frecuentes supone. Ya se ha dicho anteriormente, pero insisto,
en repetir algunas de las cosas que, aunque se han mencionado y sean por todos conocidos, yo creo que es necesario poner de manifiesto. Para comprender verdaderamente la necesidad de esta transversalidad hay que comprender lo que es la complejidad de lo que estamos hablando. La complejidad que las enfermedades poco frecuentes conllevan. Complejidad etiológica, complejidad en el diagnóstico, complejidad en su evolutivo, la importante morbimortalidad, los altos niveles de discapacidad y dependencia que conllevan, las dificultades para el desarrollo vital normal de las personas, con múltiples afectaciones afines dependiendo de la enfermedad de la que se trata. Si tenemos en cuenta, además de estos aspectos, pues que existen, como ya se ha dicho, más de 7.000 enfermedades raras diferentes y que solo en España hay 3 millones de personas afectadas, comprenderemos que o se hace un abordaje transversal o difícilmente podremos buscar las soluciones. Pero si además analizamos la situación de las personas que las padecen, veremos la existencia de inequidades en el acceso a los recursos del sistema sanitario. Por lo tanto, hay dificultades de acceso a los recursos y a los servicios, muchas veces vinculado al lugar de residencia. Encontramos que en el desarrollo de su enfermedad se enfrentan a procesos complejos, muchas veces la coordinación entre distintos niveles, la implicación de muchas especialidades, la excesiva burocratización del sistema, la dificultad del acceso a los datos de las historias clínicas entre unas comunidades otras y en algunas comunidades incluso entre los distintos centros de la propia comunidad, los diagnósticos tardíos, el infrarregistro al que ya se ha hecho antes información, o sea, que se ha hecho antes referencia, la desinformación, la estigmatización, que en algunos casos conllevan estas enfermedades, el asistencialismo y el importante papel que las asociaciones tienen que desempeñar y que muchas veces no cuentan con el apoyo ni con los recursos necesarios. Todo ello, desde mi punto de vista, hace por lo tanto absolutamente imprescindible que tengamos un abordaje transversal e integral que dé respuesta a necesidades y que esté basado fundamentalmente en una estrategia y líneas de acción concordantes. Y aquí tenemos que hablar tanto a nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas. Y que tiene que existir un equilibrio entre esta estrategia, por lo tanto estamos hablando de transversalidad, ya que el abordaje desde las comunidades autónomas va a permitir una descentralización y un tratamiento, por lo tanto, mucho más cercanos a los problemas de los ciudadanos y de las personas que puedan padecer estos problemas, pero también la implicación centralizada o estatal puede plantear en este tipo de enfermedades en las que muchas veces va a ser necesario integrar recursos, precisamente dar un enfoque integral. Integrar recursos asistenciales o integrar recursos basados en la investigación. En este sentido, es también absolutamente necesario que esta transversalidad potencie la coordinación entre la atención primaria y la atención especializada, con una implicación directísima en potenciar la investigación. Investigación que debe llevar a una detección precaz de las enfermedades, a reducir las múltiples consecuencias que acarrea y también a que cada vez vayamos encontrando tratamientos más adecuados a los distintos problemas. Es necesario, por lo tanto, que haya una coordinación tanto en el ámbito social como en el ámbito sociosanitario. Y al mismo tiempo es absolutamente necesario una implicación política, desde la que van a surgir las estrategias que pueden facilitar precisamente este abordaje transversal e integral a lo que hacía referencia. En última instancia, lo que se pretendería es, desde mi punto de vista, garantizar un mayor bienestar y una mayor calidad de vida para las personas y para las familias. Esta transversalidad
tiene que permitir que aumente la equidad, que disminuya la burocratización, que haya un mayor incremento de profesionales expertos, una mayor coordinación entre los CESURES y los profesionales de atención primaria y especializada. Tiene que incrementarse la facilidad de acceso a los recursos y a los servicios. Un aspecto fundamental y es potenciar los equipos multidisciplinares y, en última instancia, incrementar la financiación en todos los aspectos, pero fundamentalmente en la investigación. De alguna manera, con estas palabras, bueno, pretendo poner de manifiesto que si no hay un abordaje transversal, no podemos dar respuesta a todos estos retos que se plantean. Como sin duda después habrá un pequeño debate, pues podemos profundizar en algunas de las cosas que he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la intervención. A continuación, tiene la palabra don Antonio Montero, que es licenciado en Sociología, buen amigo, director, gerente del Hospital de Eugenia de Cruz Roja de Sevilla durante unos cuantos años, 30, y al mismo tiempo también los últimos 10 años ha sido dirigido a la presidencia mayor de Cruz Roja de San Fernando. Presidente de ESCA y vicepresidente de ASPI, con una gran experiencia y trayectoria en gestión sanitaria también, creo que puede aportar bastante en esta transversalidad que estamos intentando transmitir. Y desde un punto de vista también del ámbito sanitario, pero bueno, desde un punto de vista dentro de Cruz Roja, que siempre hemos sido magníficos colaboradores con el sistema público, pero bueno, tiene ese aspecto también en el ámbito social. Cuando quiera. Muchas gracias, Manolo. Sí. Sí. Ahora sí. Muchas gracias, Manolo, por la presentación inmerecida. Bueno, a mí me toca, digamos, dos partes, ¿no? Uno es reivindicar en este espacio de transversalidad a la sanidad privada, que es lo que represento hoy como vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española. Para nosotros es una satisfacción y un honor y un agradecimiento muy grande a Jesús por habernos invitado y que estuviéramos presentes en esta mesa y en esta jornada. También quiero dar las gracias a la directora de la de gestión, que ya me lío con los nombres. Yo empecé trabajando en la ciudad sanitaria de Virgen de Rocío, no sé qué te imaginas. Esto ya tiene una edad lo que tiene. Moral. Bien, referente a esta parte, ¿no? Luego haré un poco de historia desde el punto de vista social de lo que hemos hecho en Corroja, ¿no? Yo he trabajado en Corroja hasta enero, ya estoy prejubilado, entonces ahora me dedico básicamente al mundo asociativo, o sea, soy un ser libre, sin ninguna ligación con ninguna empresa que me pague, por tanto tengo la virtud de poder decir realmente lo que pienso, que eso he ganado también en libertad. Y al ganar en libertad, pues puedo ser un poco más crítico incluso. Y entonces voy a empezar rompiendo una lanza por lo que viene siendo la interoperabilidad, que es una palabra un poco larga y extraña, de la historia clínica. La historia clínica es propiedad del ciudadano, del paciente. Y llevamos muchos años discutiendo si la historia clínica es de un hospital, de otro. Lo decías eso hace un rato, lo venías diciendo tú. En algunos sitios, ni entre un hospital y otro, la historia clínica es operable. No tiene ningún sentido. La historia clínica es propiedad del paciente y debe ir con él. Y hay tecnología suficiente hoy día para que haya. El metaverso del que hablaba Jesús al principio, ese metaverso tan bonito que nos han puesto, yo empezaría porque pudiera la historia clínica de cada una de las personas en tantos lados, o sea, donde vaya esa persona. Y eso sería muy importante por una razón que yo creo que a nadie se nos escapa. Y es que el mundo de los datos está alcanzando una importancia que la da su propia dimensión. O sea, antes para tratar un dato hacía falta mucho tiempo. Ahora para tratar muchos datos hace falta muy poco tiempo. O sea, no es un problema ya de la cantidad de datos,
cuanto más datos tenemos, más conocimiento podemos tener. Y contra más interoperables y sean operables, esos datos puedan ser procesados de manera que puedan ser comparados con los datos de otras personas, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de la calidad de vida, de los propios diagnósticos diferenciales que tengan cada uno de los pacientes, se puede establecer pues, un conocimiento que será muy operativo y muy eficaz para curar enfermedades poco frecuentes. Estas enfermedades poco frecuentes son poco frecuentes de las que se conocen ahora. Yo supongo que a lo largo del tiempo volverán a aparecer enfermedades y seguirán apareciendo enfermedades poco frecuentes, porque lo que realmente existen son personas, son enfermos, no enfermedades. Las enfermedades es una manera que tenemos de categorizar para entenderlas y para poder tratarlas, determinadas limitaciones que tenemos las personas. Pero ni todas las enfermedades son iguales, unas son más prevalentes que otras, ni siquiera la misma enfermedad o la misma etiqueta de enfermedad produce los mismos problemas en una persona y en otra. Sin embargo, si comparamos todos los datos que se producen de todas esas personas, y cuantas más personas y más datos mejor, pues seguramente tendremos muchísima más información y muchísima más efectividad de los tratamientos. Esto en cuanto a, digamos, a la parte que me tocaba defender, porque nosotros tenemos por bandera, llevamos con varias comunidades autónomas trabajando, con la Andalucía concretamente, lo estamos haciendo ya muy avanzadamente, pues trabajar la interoperabilidad precisamente de la historia clínica. En Madrid ya empezamos, tú fuiste viceconsejero en Madrid, y aquí en Andalucía hemos iniciado ahora ahora estamos un poquito parados hasta que se configura el nuevo gobierno, pero inmediatamente después de vacaciones seguiremos con esto y yo creo que en poco tiempo lo tendremos porque el consejero también está por esa labor y entiende perfectamente que es una capacidad que le damos al sistema a todos, porque la sanidad es pública y es privada. Los problemas de salud son de todos. En cuanto a la otra parte, a la parte, digamos, social, de abordaje transversal de que hablamos, es importantísimo el asociacionismo. El CRUS es una institución que lleva 158 años funcionando, empezó en el siglo XIX y ahora se dedica fundamentalmente también a tratar a colectivos que están en una situación más vulnerable, por así decirlo, mujeres, niños, inmigrantes, etc. Y también en la prevención de enfermedades. En la prevención de enfermedades también se ha trabajado mucho porque la enfermedad es mucho más barato socialmente prevenirla que curarla. Pero quería insistir en el tema asociativo. Las asociaciones de pacientes son fundamentales. Sin asociaciones de pacientes no va a avanzar nada. A lo mejor lo que digo es un poco duro, ¿no? Pero necesitamos todos, las empresas privadas, la administración, los gestores, necesitamos que nos empujen. El que nos empuje, bueno, produce resultados. Gracias. Así que yo les animo a las asociaciones de pacientes a que sigan empujándonos para que entre todos hagamos que estas enfermedades poco frecuentes sean más infrecuentes todavía. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Sí, yo creo que es una visión también muy interesante el ver esa interacción y esa transversalidad. Lo siempre decimos, la historia clínica no es de nada más que del paciente. Y creo que es lo que seguimos manteniendo, si bien luego tenemos que aportar todos para que impulsemos al máximo la inteligencia artificial y la utilización de esos datos agrupados de forma anonimizada para investigar el máximo posible y llegar a las conclusiones, sobre todo en patologías poco frecuentes. A continuación, don Jesús Ignacio Junco, director general, alma mater de esta jornada, que creo que no quiero presentar mucho porque es quien nos
atrae y nos reúne periódicamente a muchos amigos, a muchos profesionales, a muchos conocidos en torno a lo que él vive y para lo que vive. Es director general y es uno de los creadores de la Asociación Castellano-Manchega de Errores Innatos del Metabolismo. A raíz de esta asociación embrionaria, crea junto con otras personas INDEP y defiende desde luego de forma, todos sabemos cómo lo defiende, ¿no? El asociacionismo, la coordinación entre las asociaciones, y también es muy impulsor y muy defensor de la participación de todas las personas, de todas las asociaciones en el sistema sanitario. Por tanto, yo creo que su visión es fundamental en esta mesa. Cuando quiera. Bueno, yo cuando hablaba de esta mesa, Manolo, veía en ella todos los aspectos sanitarios y lo veía de una manera global. Veía que teníamos la parte enfermera, que teníamos la parte del asociacionismo, en gestión enfermera que veíamos, la parte en gestión de SEDISA, que veíamos la parte pública y que veíamos la parte privada, pero también la empresarial, con María, que por eso decíamos que estaba aquí. Y yo en este caso pues me toca hablar de algo que sí sé, que son los pacientes, eso sí sé. Y por eso me surgen siempre, cuando hay ciertas cosas, me surgen preguntas que son tan simples como que ¿qué es realmente un abordaje integral? ¿Qué es realmente un abordaje integral? Porque empezamos contestando lo que has dicho. Claro que en el metaverso tiene que estar, no tiene sentido. Si no, ¿cómo voy a poder hacer que un médico en Estados Unidos vea a mi hija? ¿Cómo voy a hacer eso si no le puedo decir lo que le pasa? Eso creo que va por ahí. Pero mañana, de hecho, tenemos una mesa donde vamos a hablar incluso de datos y demás. Y esos son datos, y son datos en valor. Son datos en valor. Y creo que es lo que tenemos que hacer dentro de este nuestro sistema. Hablar de cuestiones que son muy claras. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta las cosas? ¿Qué cuesta la enfermedad de un paciente? ¿Qué cuesta tratarlo? ¿Qué no cuesta? Pero sobre todo, lo primero que tenemos que hacer es pensar en términos de equidad. Porque es una palabra que se dice mucho, pero se aplica muy poco. Lo que es un término de equidad, que es darle a quien necesita lo que necesita. Y para eso, los que somos pacientes necesitamos de todos los recursos del sistema, y por eso es esta mesa. Porque necesitamos todos los recursos del sistema, necesitamos los recursos públicos, los privados, los empresarios. Porque ahora nos hablará María, al final nos hablará María y nos dará su punto de vista de lo que puede aportar un empresario, pero es que puede aportar mucho en la vida de los ciudadanos. Es que si no tenemos recursos para llevar adelante las necesidades que tiene, en este caso el colectivo que yo presido, ¿qué estamos diciendo? O sea, usen todos los recursos que estén a su alcance. Son gestores. Gestionen los recursos. ¿Qué necesitan sus pacientes? Escuchen a sus pacientes. Yo sé que un paciente con una enfermedad rara que tiene que desplazarlo al Virgen del Rocío desde aquí, pues cuesta, claro. Pero también nos cuesta tener un guardia en la esquina, también nos cuesta el servicio de limpieza, también nos cuesta mucho servicio público que pagamos entre todos y que a lo mejor esa persona no recibe de la misma manera. Esos son conceptos de equidad. Y a mí me da igual dónde esté el recurso, es que me da igual. Yo llegué un momento que me da igual donde esté, si yo necesito un TAR, o una persona necesita un TAR, y lo tiene que hacer la sanidad privada, pues la sanidad privada. Yo no estoy diciendo que se privatice la sanidad, estoy diciendo que se usen los recursos para atender al paciente que lo necesita. Porque a lo mejor no está bien que un paciente se levante a las 5 de la mañana, lo metan en una ambulancia y esté 6 horas para volver a su casa para hacer una simple prueba. Y a lo mejor tenemos un centro adecuado a 500 metros de su domicilio. Es lo que llevamos haciendo, y por eso quiero decirlo así, porque en esta mesa invité también a la farmacia y al presidente de los farmacéuticos, porque es lo que se lleva haciendo con las farmacias desde tiempos inmemoriales. Y los farmacéuticos son empresarios privados, no son gestores públicos. Entonces, ¿por qué no cogemos y traemos ese modelo a hacer las cosas por algo que creo que es esencial? El bien de los pacientes en primer lugar, luego el bien de los profesionales. Hoy estamos viendo que los profesionales necesitan también de una mirada
más que cariñosa por parte de los pacientes y del sistema. Hay un problema claro por los profesionales en cuanto a cómo están sufriendo estos tiempos que nos están tocando vivir. Y yo lo que quiero hablar es de eso. Yo quiero hablar de cómo soluciono el problema de la gente que me llama a esa línea 900 que os decía. Yo quiero saber cómo me enfrento y cómo le digo cómo tengo que abordar no solo discapacidad o dependencia, sino cómo recibe su medicamento en su casa o cómo va a la farmacia del hospital público, o a lo mejor cómo podemos hacerles estar de una manera más cercana sin hacerles sufrir al paciente. Eso es lo que yo quería traerles aquí. Y eso era lo que yo pedía. Y yo creo que los que estamos aquí podemos hacer mucho, porque estos foros lo que hacen es cambiar conciencia y cambiar puntos de vista. Y los pacientes, lastimosamente, no nos movilizamos lo suficiente para decir lo que necesitamos. Pero es que necesitamos que se nos escuche. Y es tan simple como ver lo que se hace hoy en día. Lo que decíamos del metaverso, pues llegará, porque hay cosas que no se pueden parar. Que lo hagamos mejor o que lo hagamos peor. A mí me decía el otro día, tardará porque tiene problemas de ensamblaje. ¿Cómo le pagamos a los médicos? Digo, pues ya se buscará ver cómo le pagamos a los médicos. Pero seguro que hay una manera de hacer de que una persona que está en su casa tenga una visita médica de esa manera. Pero tú decías, Antonio, me parece importante. Yo llevo muchos años, hace 15 años, que en un foro, cuando se hablaba de la historia clínica, se decía que la historia clínica el debate era si era del hospital o era del médico. Eso no hace 30 años, estoy hablando de hace 15 años. Podría dar referencia del foro en sí mismo. Como sociedad, y esta mesa lo demuestra, y por eso quería que estuviera también María aquí, como sociedad tenemos que abordar estos principios de equidad y trabajar por las personas que lo necesitan. Yo trabajo todos los días por las personas con enfermedades raras. A mí me preocupa mucho que un paciente no tenga los recursos adecuados. Y me enfada muchísimo cada vez que un paciente no puede tener la atención que la necesita. Yo, os lo digo de verdad, sufro mucho cuando un paciente se le retrasa una medicación. Y no estoy hablando, que no se malinterprete esto, estoy hablando en términos nacionales. Estoy hablando en términos, porque esto pasa en todas las comunidades autónomas, porque esto son relaciones personales, porque las personas somos las que coordinamos las cosas y hay muchas veces que no son impedimentos nada más que de coordinación. El 87% de los problemas que nos llegan al instituto son problemas de diálogo entre el sistema y los pacientes. Quédense con ese dato, que a lo mejor por ahí podemos ir. Nada más. Pues sí, querido Jesús, yo creo que ya hemos hablado muchas veces de que los que estamos en gestión tenemos que ponernos también en ese pijama, ¿no?, del paciente. Y en ese pijama vemos muchas veces lo que acabas de comentar y que nos lo ha hecho también la pandemia. ¿Por qué tenemos que estar moviendo permanentemente a los pacientes? O sea, un paciente con una enfermedad poco frecuente, que tiene un CESUR, Virgen del Rocío, vamos a poner ejemplo para que me olvide otro, y necesita determinadas pruebas que se puede hacer perfectamente en el hospital. Y no se tienen que hacer todas, pero con una adecuada conexión, como tenemos en el Sistema Nacional de Salud, en el SAT, y una vez que están hechas todas las pruebas, esa revisión se hace, esa revisión, ese seguimiento, esa intervención, ese tratamiento adecuado se hace en el Virgen del Rocío. Pero no tenemos que estar con el paciente de Almería a Sevilla, de Sevilla a Almería, o de la línea, cuando tenemos un magnífico hospital aquí con una gente estupenda que seguro que lo gestiona muy bien. Por lo tanto, eso no lo ha hecho la pandemia también, con determinados medicamentos son de uso hospitalario, que son de dispensación hospitalaria, pero que lo hemos podido desarrollar llevando el medicamento al propio domicilio o a la farmacia más próxima de ese domicilio, que también lo podemos hacer, y no ponemos en riesgo ni la trazabilidad, ni ponemos en riesgo tampoco el tratamiento adecuado de los pacientes. Por lo tanto, Jesús, yo creo que es una buena visión que los gestores tenemos que poner también
en esa piel, en la piel del paciente, para saber que hay muchas cosas que se pueden mejorar sin incrementar gastos y sin tener tampoco que hacer cambios estructurales muy importantes. A continuación, José Manuel Pérez Borde, también buen amigo, compañero de SEDISA y también muchos años trabajando en la administración. Es miembro de la Junta Directiva de SEDISA, tesorero, además socio de honor, vicepresidente de la agrupación SEDISA Andalucía, es economista, técnico de gestión del Hospital Universitario de Ponente y, como digo, muchos años de experiencia, más de 16 años de experiencia en puestos directivos de gestión económica, financiera y de servicios. Es docente en varios másteres de gestión sanitaria en la Universidad Europea, en la UCAM de Murcia, en la Universidad de Jerez. Yo creo que también es una visión, un ámbito más de económicos, servicios generales, de prestación, de financiera, pero yo creo que es también un punto de vista importantísimo en esta mesa. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Jesús, por la invitación y tener la oportunidad de compartir un año más con vosotros la experiencia en este campo tan interesante y que tanto tiene que hacer. Muchas gracias, Carmen, por brindarnos esta oportunidad de este magnífico hospital. Es un lujo. Bueno, yo la verdad que mi intervención ya podría ser muy rápida. Estoy de acuerdo con todos ellos porque poco me habéis dejado que decir, ¿no? Bueno, yo quería hacer un abordaje de lo que es la enfermedad, los problemas, los retos que plantea, las necesidades de coordinación y colaboración, ¿no?, que requiere. Y sí que me gusta empezar recordando la Constitución española, que establece la equidad en el acceso a los servicios de salud de todos los ciudadanos y, por consiguiente, el derecho de un individuo para recibir un tratamiento eficaz y seguro, que debe ser el mismo para un paciente con una enfermedad frecuente que para un paciente con una enfermedad poco frecuente, ¿no? Sin embargo, la asignación de recursos es asimétrica totalmente, en un caso y en otro, ¿no? Es por ello que la inmensa mayoría de enfermedades raras siguen careciendo de tratamientos específicos, con un elevado coste y un impacto presupuestario bastante importante en el caso de los medicamentos huérfanos, ¿no?, que luego iremos mencionando. Bueno, ya se ha comentado que hay unas 7.000 enfermedades raras. Si bien tampoco hay un registro de estas enfermedades, por lo que podrían ser 7, 10 o 16, es decir, que es necesario que haya un registro de estas enfermedades. Creo que también un incentivo de cara a la industria, de ver de qué tipo de paciente, qué tipo de enfermedad, para el tema de ensayos clínicos, como una oportunidad y una esperanza para este tipo de pacientes. El 95% de estas enfermedades raras, el 95% no cuenta con tratamiento. Tenemos en España unos 3 millones de personas. Y además, como ya se ha ido comentando con anterioridad, la media para obtener un diagnóstico puede ser de media 4 años y en el 20-25% puede ser superior a 10 años, ¿no? Lo que esto conlleva de que no reciba un tratamiento adecuado o que no tenga tratamiento o que se agrave la enfermedad, ¿no? Y además muchas de estas patologías aparecen en edad infantil, del orden del 80%, porque es importante también a nivel de la educación, a nivel educativo, tener una colaboración entre lo que sería la educación, los familiares, las asociaciones, incluso a nivel sanitario, ¿no? Por otra parte, este tipo de enfermedades, como se ha comentado igualmente en el turno que me toca, pues que tienen una alta cronicidad y una alta dependencia físico y psíquica, y por lo tanto requieren de una mayor atención de la complicación y comorbilidad, de rehabilitación y de sistemas que proporcionen cuidados de soporte. Pero también se dan desigualdades a nivel europeo de acceso a los medicamentos huérfanos, tanto en el número de fármacos asequibles como en el tiempo desde que se aprueba hasta que puede ser usado en un país, como el precio final de venta, que es excesivo, ¿no? De hecho, el 50% de medicamentos que se aprueban a nivel europeo llegan en España. Es decir, el porcentaje todavía tiene mucho que
Se habla mucho relacionado con la enfermedad de los medicamentos huérfanos, ¿no? Que es una parte bastante importante, pero también hay que tener en cuenta que hay otro tipo de actuaciones que no solo el medicamento. Y hay que tener en cuenta cómo serían cirugías especiales de tipo ortopédico o cirugías sobre órganos vitales por malformaciones graves o trasplantes de órganos como médula ósea, la rehabilitación o intervenciones en el campo de la genética, que está ahora tan en auge, como puede ser diagnóstico preimplantacional o acciones de control de la natalidad en determinadas parejas que tengan la enfermedad. Por lo tanto, los centros sanitarios se enfrentan a grandes retos, entre ellos porque son tratamientos de alto coste, con un impacto importante en sus presupuestos, las nuevas pruebas genéticas, que también son de coste importante, nuevos tipos de intervención, aparecen los centros de referencia, con una idea de mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares en cuanto que haya una mayor experiencia y conocimiento de la enfermedad, para intentar disminuir los retrasos en el diagnóstico y evitar confusiones en diagnóstico. Ya hemos comentado el tiempo que se tarda en ello. Por otra parte, estandarizar los seguimientos clínicos y facilitar el acceso a los tratamientos. Además, este tipo de pacientes generan consultas a especialistas, múltiples consultas a especialistas. Hay que abordar las dificultades de coordinación de atención primaria y especializada. Otro aspecto importante es la experiencia de nuestros profesionales en este tipo de enfermedades. Y, por supuesto, problemas económicos y sociales. Pero además hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes en algún momento también han sentido discriminación. Discriminación tanto en relaciones sociales, del orden del 60%, en la atención sanitaria, en el ámbito educativo, como comentaba inicialmente, y en actividades de la vida cotidiana. Por lo tanto, todo ello requiere de una mayor coordinación y abordaje. Por lo tanto, se requiere un plan coordinado que permita la equidad de todas estas actuaciones y los retos que se ha comentado, y por otra parte que se analice el coste-efectividad de cada una de las intervenciones. Es importante. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es necesario, por otra parte, contar con una colaboración estructural entre países y acompañado de un fondo europeo que permita generar y compartir evidencia, reducir incertidumbre y agilizar la atención a este tipo de pacientes, agilizar el acceso, y todo ello integrando y legitimando la perspectiva de los pacientes, que hay que tenerlo en cuenta. A nivel estatal es necesaria una mayor coordinación entre el clínico y las asociaciones. Las asociaciones es el motor que mueve con los pacientes el avance y la evolución que se está experimentando en este terreno. Por lo tanto, es importante la coordinación con los clínicos. Se debe potenciar la investigación, incentivar que haya investigación en este campo, y para ello, a nivel estatal, hay que motivar a la empresa y darle oportunidades de investigación. Se requiere igualmente una coordinación con servicios sociales y de atención al ciudadano en la educación, como comentaba. Una mayor coordinación entre comunidades, incluso a nivel provincial y entre hospitales de una misma provincia. Puede haber hospitales en una provincia con respecto a otros de la misma, que haya diferentes formas de acceder ante una misma enfermedad. Y, por supuesto, establecer un catálogo único de enfermedades poco frecuentes. Por otra parte, en cuanto a la legislación actual no garantiza que las personas puedan acceder con equidad a esta medicación, ya que tanto la designación como la autorización son procedimientos centralizados en la Unión Europea, y lo que es la evaluación, la fijación de precios y el reembolso, competencia de cada uno de los Estados miembros. Y a partir de cada Estado, cada comunidad, incluso hasta de hospitales, ¿no? Por lo tanto,
hay que garantizar y agilizar todos estos procesos, ¿no? Por otra parte, la nueva estrategia farmacéutica y el reglamento de medicamentos huérfanos y pediátricos europeos, bueno, supone un reto y como una oportunidad de cara a, por una parte, incrementar las opciones terapéuticas, que son escasas, y garantizar el acceso en equidad sobre las ya existentes. Por lo tanto, esta legislación debería incentivar el desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos, reducir los tiempos de espera, que son elevados desde que entra un medicamento hasta que lo puede tener un paciente. Por otra parte, como se comentaba, garantizar el volcado e intercambio de datos, sin historia clínica, los datos, como se dice, son del paciente. Implementar modelos de financiación transparentes y, por último, garantizar los tratamientos que lleguen por igual a todas las personas. Bueno, por otra parte, comentar que se debería poner el foco en ese 80% de enfermedades que aún no se han investigado y no cuentan con ninguna opción terapéutica. Habría que ver cómo potenciarlo. Y por concluir, la colaboración internacional, tanto pública y privada, como ha ocurrido con el COVID. Es decir, ahora en la situación de COVID ha habido una colaboración a todos los niveles. A nivel, si nos vamos a nivel más micro en los hospitales, ha habido una colaboración de todos los servicios asistenciales, servicios generales, que, bueno, que ha dado un resultado que hasta ahora antes no se había tenido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos aprender de esta situación vivida y integrarnos y colaborar conjuntamente entre todas las partes implicadas, ¿no? Y bueno, ahora el debate lo que... Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Yo creo que efectivamente, partiendo de esa base de equidad que tiene que marcar una línea general para toda Europa, como todo España, desde luego también esa transversalidad entre los distintos servicios, las distintas unidades, también tiene que facilitar un acceso lo más rápido posible, tanto a los aspectos diagnósticos de investigación como, por supuesto, al tratamiento. Por último, y además también he visto que es poca equidad esta mesa, ¿no? Por último, pero no menos importante, sino, por supuesto, con enorme importancia, porque es una compañía en esta mesa agradable, pero además licenciada en Derecho, es también presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas y Emprendedoras de Cádiz, es profesora en materia de emprendimiento en la Universidad del País Vasco. Pero luego tiene dos aspectos muy importantes, que yo creo que aquí cuando estamos hablando de que hay que tomar decisiones, que hay que apostar por investigar, por emprender, es también una leona, porque es muy vinculada al Atleti. Y además es la directora del fútbol femenino. ¿Ya no? Bueno, pero a mí tenía que decirlo porque creo que es un papel fundamental, que ha sido directora del fútbol femenino, y sé que ha trabajado muchísimo buscando también esa equidad que hablamos en cuanto a retribuciones de nuestras jugadoras, en cuanto a las primas por derechos de imagen. Bueno, pues un trabajo magnífico que también te quiero agradecer. Y bueno, yo creo que es un punto de vista que no está en el vínculo sanitario directamente, pero sí en el emprendimiento, en la innovación y sobre todo en técnicas empresariales, que son muy importantes también para este sector, que también requiere, como he dicho en la primera intervención, requieren de muchas iniciativas, de hacer visible, ¿no? Hacer visible estos problemas, hacer visible a estos pacientes, a estas asociaciones, para que la sociedad tome conciencia de su necesidad. Pues cuando quiera, María. Muchísimas gracias por tu presentación. Sigo vinculada al fútbol. Lo que pasa es que no estoy en otro cometido. Yo no soy femenino, no es masculino, pero estoy bastante involucrada. Ante todo, muchísimas gracias. Es un placer. Gracias, por supuesto, a Jesús. No sé si darte las gracias o matarte, porque siempre yo que venía feliz, sin prisa, y hasta 5 minutos, María, que intervienes, ninguna pega.
Muchísimas gracias, Carmen, por tu colaboración en la cesión de estas instalaciones y todo lo que estáis aportando. Y yo, como tengo la suerte de ser la última, tengo la capacidad de hacer una pequeña síntesis. Y lo voy a intentar hacer desde dos puntos de vista. Desde la empresaria, que sí estoy vinculada al sector, porque una de mis empresas está vinculada al sector, con lo cual ya lo conozco. No tanto como vosotros, Dios mío, y cada vez me asusto más y me ocupa y me preocupa, que lo sepáis. Es un sector que de los más complejos que conozco. Y por otro lado, desde el punto de vista de emprendimiento. Decía José, la equidad, hablaba de la equidad, que ha sido el principio de su intervención, y si me permites, voy a hacerme acopio de algunos de los datos, porque creo que hay que poner negro sobre blanco en muchas ocasiones, datos que son tan escalofriantes como los que has vertido. ¿Qué me ocupa y me preocupa? Bueno, estos 4 años de decías de diagnóstico, pero que más de un 20% supera los 10 años. Dios mío, ¿cuántos minutos no en 10 años? Qué angustia no saber lo que tienes ni cómo tratarlo y esa sensación de soledad. Y esa es la parte que quizás no vemos dentro de este foco, que deberíamos de enfocarlo más. Y eso yo creo que tiene que tener una trascendencia desde el punto de vista de emprendimiento. Y ahora os lo voy a decir, en dónde veo yo las posibilidades. 80% de la edad infantil. 3 datos que has mencionado, más de 3 millones de afectados en España. Estas cifras son de verdad para recalcarlas, matizarlas y casi grabarlas en el cerebro. Cuando hablamos de enfermedades raras un poco frecuentes decimos, bueno, no me toca porque quizás no conozca a nadie, porque en ocasiones está esa opacidad y invisibilidad. Pero es que existen estas cifras tan sumamente duras, 3 millones de personas en España. Eso requiere un mayor esfuerzo por parte de todos. Antonio, tú eres libre de decir lo que quieres, como bien lo has dicho. Yo no sé si soy libre, pero suelo decir lo que pienso y pienso en lo que digo. Así que me vais a perdonar, algo estamos haciendo mal como sociedad, como administración y como empresarios. Algo estamos haciendo mal, porque no podemos obviar ni dar por normal 10 años de espera un diagnóstico. Ese como es poco frecuente, es que como tiene un ratio de diagnóstico muy bajo en porcentaje de población, no podemos, de verdad, no poner esto negro sobre blanco. Jesús, tú que tienes el conocimiento educativo tan cercano con esa gran universidad como es la europea, yo creo que deberíamos esforzarnos porque la pandemia parece que nos ha parado el reloj también en el tema de emprendimiento. No estamos trabajando una parte de emprendimiento que deberíamos acoger aquí. Yo tiro el guante y a ver si lo cogemos a lo largo de estas 2 jornadas. Tenemos la capacidad de llevar nuestro emprendimiento a las aulas, a nuestros alumnos y alumnas. No hace falta que pensemos en el concepto del gran laboratorio que va a sacar las soluciones de las enfermedades, pero sí tenemos 2 áreas donde podemos trabajar. Todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, de esa parte, de esa soledad del paciente y de la familia. Lo hemos parado. De verdad, todas esas iniciativas de emprendimiento vinculadas a lo que se siente o a cómo no tener a alguien tan aislado. Yo no me voy al metaverso porque a mí me parece, Jesús, que ese es vuestro mundo y me queda muy, muy lejos. Pero algo donde podamos facilitar la comunicación en la parte personal de paciente y de enfermo y de familia, yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo ahí. 2, no te veo otra capacidad de hacer emprendimiento. Estamos hablando del dato, hablabais del dato constantemente. En una sociedad como en la que vivimos, con el dato trasladado a todos los sectores, incluido como en el fútbol. Dios mío, ¿quién no juega comunio? ¿Quién no gestiona el dato? ¿Cómo no somos capaces de gestionar ese dato en el mundo del emprendimiento, trasladado al ámbito universitario o cualquiera que quiera coger el guante, cualquier sociedad, asociación, entidad que tenga como paraguas o parámetro el emprendimiento? Debemos esforzarnos ahí. Y desde aquí sí me gustaría anunciar que por mi parte y por nuestra parte, las empresas que yo represento, vamos a aportar un fondo para motivar ese emprendimiento. Y si somos capaces desde la asociación, ya no sé si generar ese premio, pero sí generar una bolsa, un fondo, una beca, para que podamos trabajar esas 2 áreas que son muy sencillas, que no tenemos que mirar en laboratorios. Tampoco tiene que ser necesariamente una startup, porque parece que solamente existe el emprendimiento en startup, pero esta parte, emprendimiento más social o la gestión del dato, creo que son 2 cosas relativamente sencillas para el perfil de nuestros universitarios y universitarios. Y esa es la parte donde yo sí os quería, te lo tiro y ya lo recogeréis, y si no, pues continuaré persuasivamente, no tanto como Jesús, pero seguro que conseguimos poner el foco del emprendimiento en las enfermedades raras para el próximo año, seguro. Y Jesús, querido Jesús, hablas de colaboración pública-privada. Sí, claro que sí.
Es complicado, es muy complicado y parece que solo la llevamos o la tenemos vinculada a cuando no puede la pública, porque evidentemente la salud es interés público, y el interés público parece que está reñido con la gestión empresarial o con la generación de beneficio. Pero ¿sabes lo que nos ha puesto la pandemia encima de la mesa? Todos estos fondos de residencia, todos estos fondos europeos, todos los Next Generation, vienen con una modificación legislativa, donde dice, uy, igual no estamos gestionando un ambiente, un ecosistema fácil para esta gestión pública-privada. ¿Por qué? Porque es tremendamente dificultosa, muy tasada, muy perimetrada, donde es muy difícil que lo público tire lo privado, porque en ocasiones nos perdemos en los trámites administrativos o caemos en absoluto desidio, o para cuando sacamos esos pliegos o esa documentación ya el problema no es problema y hemos pasado a otra situación. ¿Qué ha hecho la pandemia? Bueno, pues a nivel europeo se ha flexibilizado, además de que existe un libro verde de colaboración público-privada, que también deberíamos de trabajar sobre ello. Se ha creado una normativa, un real decreto, donde flexibiliza para determinadas circunstancias vinculadas a lo que es la recuperación del país todos esos trámites que en ocasiones nos crean ese hastío. Y esto lo vemos ahora mismo, lo hemos visto unas subvenciones, por ejemplo, de apoyo a empresas estratégicas en el tema del COVID. Hemos visto dos líneas. Y si esto es posible desde Europa, para flexibilizar esta colaboración pública-privada en formato de agrupación, en formato de convenio, en formato de sociedades mixtas, en formato de consorcio, y se puede hacer muchísimo más fácil en sectores punteros estratégicos afectados por el COVID, ¿por qué no lo trasladamos al ámbito sanitario, que es tan básico y tan necesario como los sectores estratégicos? Y yo, como decía, no sé si puedo o no puedo, pero son ideas que no sé si debo o no debo, pero que no puedo dejar de vertirlas en un ambiente de amigos y en algo, conociendo a Jesús como eres, que trabajas, como se dice en mi tierra, pico pala, pero acabas consiguiendo siempre todo lo que te propones. Así que yo creo que si somos capaces de flexibilizar esas dificultades para determinados ámbitos, ¿por qué no para el sanitario? Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Yo sabía que seguía vinculado al fútbol, eso seguro, porque esas fuerzas se notan que está seguro vinculado. Pues nada, gracias por tu intervención y esa visión, desde luego, que también vinculada, por supuesto, pero desde otra perspectiva. Yo creo que, no sé si tenemos unos minutos, por si queréis formular alguna pregunta, hacer algún comentario sobre la mesa o algo que se haya podido quedar en el tintero, que seguro que se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Profesor Parejo. Quería felicitar a toda la mesa, habéis estado realmente fenomenales, fantásticos, incluso hasta me ha gustado el señor moderador. Pero me perdonáis y tengo que decir que en esa magnífica mesa ha destacado mi querida María Tato, que ha estado espléndida. Claro, que si no, no se oye. No se me oye. Bueno, pues lo último que he dicho es que María ha estado espléndida, como no puede ser de otra manera. Como, por cierto, no me puedo olvidar de la magnífica directora gerente de este hospital, que entras aquí y parece que ves a ella, la hueles, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Y una vez dicho esto, comento lo de María. Llevo ya asistiendo a distintas reuniones de este tipo. Y recuerdo que la primera vez en Sevilla yo casi dije fundamentalmente a los afectados y a todo el asociacionismo de enfermedades poco frecuentes, es que llega un momento que casi hay que tirarse a la calle. Y hay que innovar. De lo que hablaba María era de emprendimiento, y eso quizás sea de las cosas novedosas que se han comentado hoy. Y yo, sin que nadie se me moleste, creo que tenemos un ministerio en el Gobierno de España que se llama Ministerio de Servicios Sociales, me podéis ayudar o algo así, y Agenda 2030. Me parece que el presupuesto se eleva por encima de los 20.000 millones de euros. Y se me ha ocurrido así sobre la marcha que un enfermo
un paciente de enfermedades poco frecuentes no lo sufre solamente él, lo sufre de manera directa y grave y fastidiosa la familia. ¿Acudís vosotros, Jesús, a pedirle a esa señora que tiene tantos amigos ahí en el ministerio, que tiene 20.000 millones a su disposición, a pedir ayuda para esas familias? Insisto, no solamente para los pacientes, que nadie investiga prácticamente por la mayoría de esas enfermedades. Yo creo que deberíais de ser, y me refiero a lo de las asociaciones y demás que lo sufren, hay que ser más beligerantes, hay que ser más exigentes con esos gobiernos que tenemos por ahí a todos los niveles, y hay que dejarse ver más. Lo que hoy comentaba don Manuel Molina, nuestro querido amigo Manolo, lo de esta mañana el chupinazo, pues creo que ha hecho mucho bien, no solamente a Lela, sino a todos los afectados de enfermedades poco frecuentes. Hay que hacerse mucho más visibles y sobre todo que los oigan más. Y aprovechar el tema de lo que ha lanzado María, porque creo que hay que ayudar a emprender, hay que buscar nuevas vías de todo tipo, nuevas colaboraciones y, ¿por qué no?, hasta negocios relacionados con la industria farmacéutica, con servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Se nota que eres amigo mío, por eso me trata bien, y que te gusta mucho el fútbol, que conoces bien a María, porque también es digno de elogio su papel. Y en torno a realmente las administraciones, yo me imagino que eso lo contestará él, pero existen cauces, existen normas, existen convocatorias ahora, esas convocatorias, ese ministerio que gasta más en convocatorias de subvenciones o en sueldo, eso es lo que hay que valorar. La verdad es que es algo unidireccional. Nosotros podemos pedir mucho y creo que pedimos, pero la cosa es que se nos escuche y se nos lee, porque todos los estamentos, cuando tienen política de subvenciones, los convocan cuando ellos deciden. Nosotros aceptar en eso es complicado, pero luego ponerle valor a ese tipo de subvenciones también es complicado. Una política de subvenciones justa muchas veces no es fácil. Lleva razón, los pacientes tenemos que movernos más y deberíamos movernos mucho más, pero es que es complicado, porque hoy estamos aquí en Jerez y no hay muchos pacientes, hay pacientes que sufren, pero no es fácil mover a los pacientes. Y sobre todo no es fácil mover a los pacientes que están sufriendo. Y que muchas veces, cuando hemos hablado antes del metaverso, parece una tontería, porque sí, a lo mejor parece incluso pedante poder hablar de estas cosas así, pero María estuvo con nosotros hace poco, en Campo de Cristana, en una mesa donde tuvimos a varias mujeres dialogando sobre los problemas que hay dentro de la enfermedad y dentro de las familias, que era uno de los temas. Y gracias a esa tecnología pudimos llevar a dos mujeres que no podían hablar y que nos pudieron expresar en una pantalla lo que sentían. Esa es la manera que tenemos de expresar el dolor que tiene la gente. A mí me gustaría llegar mucho más, a mí me gustaría cabrearme mucho más, o expresar cómo me cabreo mucho más, porque te aseguro que me cabreo muchísimo. Y yo, en esta mesa, sí, tenemos que emprendedores, hay que quedarnos también con la copla todo el mundo. O sea, es que estamos todos los que tenemos que estar, está la industria, estamos todos los que tenemos que pintar algo claro, que tenemos que hacer algo y tenemos que ayudar a las personas que porque tú lo has dicho, no solamente la persona afectada, sino que es su familia la que lo sufre y la que tiene que trabajar por tener una vida y un futuro. Una vida y un futuro. Hoy, mira, en España tenemos la gran suerte de tener un sistema sanitario privilegiado. Privilegiado porque tiene unos conceptos de equidad en sí mismo organizativos que son buenos. Pero ahora es como hace ya muchos años a un catedrático en leyes decía que las leyes están no solamente para ponerlas ahí y publicarlas en el web, sino para desarrollarlas. Bueno, pues nuestro sistema sanitario hay que desarrollarlo, y está sin desarrollar y sin abordar. Y nos cuesta mucho trabajo decir las cosas porque tenemos otras licenciaturas que nos impiden. Y a los pacientes nos pasa exactamente lo mismo. Yo, ¿sabes dónde mejor juego? Y te lo digo a ti que eres entrenador de fútbol. Cuando tengo un paciente y tiene un problema,
Porque llamo a ese señor y le digo, tu paciente tiene un problema y vamos a solucionarlo. Ahí es donde mejor juego. Y es donde tenemos que jugar las asociaciones de pacientes. Y es donde tenemos que batirnos, ¿sabes? Y luego pediros ayuda, que es lo que son estas jornadas. Si no, no. Si estas jornadas es un grito de auxilio para poder seguir trabajando adelante. Mira, para que Ana, que está allí sentada, pueda seguir atendiendo el teléfono y atendiendo a los pacientes de manera psicológica. Para que vea que está aquí haciendo hoy de presentadora, es la trabajadora social, le ayude a una persona a tener discapacidad o dependencia. Y hoy está aquí. Y hoy está aquí. Bueno, pues con esto podemos trasladar a la gente las necesidades que tenemos para ayudar a quien le pida ayuda. Porque todavía no ha habido ningún paciente que no le hayamos ayudado. Todavía no ha habido dentro de lo que podemos hacer. Eso es lo que yo creo que tenemos que trasladar. Y claro que gritamos. Mira, con María en febrero logramos llegar a casi 8 millones de personas. Movilizamos al fútbol femenino en toda España. De hecho, en el Sánchez Pizjuán, más de 20.000 personas vieron cómo las jugadoras salían con nuestras camisetas. Podéis ver que la reina está en un montón de sitios. Todo eso está muy bien. Pero luego realmente, donde tenemos que estar es en los sitios decisorios, donde se coge y se hacen cosas por y para los pacientes. Habéis hablado de medicamentos huérfanos. Has hablado de medicamentos huérfanos. Os voy a dar un dato. ¿Sabéis que en España solamente aprobamos el 40% de los fármacos que se aprueban en Europa? Claro que es para salir y echarse a la calle. Pero ¿sabes por qué no nos echamos? Porque no es nuestro hijo el que necesita ese medicamento. Porque cuando es nuestro hijo, ¿sabes lo que pasa? Que te sientas aquí, donde estoy yo. Eso es. Y no está normal. O sea, veis a un director general de farmacia y del ministerio y te dice que es normal. O sea, es normal que la Agencia Española del Medicamento no pueda aprobar en la misma... O sea, es que lo ha apuntado, porque se ha hablado del COVID. O sea, la Agencia Europea puede dar de alta todas las vacunas que se han dado en estos años de una manera imperativa y rápida. Pero sin embargo no puede aprobar de que tengamos... Escuchad, no estamos hablando, y ahora os contaré un dato, no estamos hablando de más, simplemente los mismos medicamentos que hay en la Unión Europea. Eso no lo podemos tener. Pero también no sería justo hablar solo de medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos, ¿cuántos tenemos ahora mismo aprobados en Europa? Pedro, 200, más o menos, ¿no? Llegan a 200 patologías. ¿Cuántos hemos dicho que había? ¿Cuántas patologías hemos dicho? Cerca de 7.000. ¿Qué pasa con las otras 6.800? ¿Qué pasa con todos los miles y millones de personas? ¿Sabéis que aquí en la línea de la Concepción, simplemente en enfermedades raras, podemos hablar de más de 4.800 personas? Simplemente aquí, en la línea, en este área. Más de 4.800 personas. Y son datos que ya se dan, y que muchas veces desconocemos. Yo sé que esto es, bueno, que es jodido. Es jodido decirle a una persona no le doy un tratamiento porque vale $500.000 euros. Bueno, pero al fútbol sí vamos. Imaginaros eso cuando te duele dentro. Imaginaros lo que pasa cuando te dicen que no te pueden recetar porque no hay presupuesto. Imaginaros. Jodido, jodido. Yo creo que vuelvo a las leyes. Las leyes están para desarrollarse. Nuestro sistema se debe desarrollar. Muy bien, gracias Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Lo damos por concluido? Sí, quería intervenir. Bueno, yo felicitaros primeramente por la mesa que estáis aquí. Yo he pertenecido a una asociación que por desgracia ha tenido que desaparecer porque no teníamos fondos para poder hacer las actividades que teníamos planificadas. Entonces desapareció esa asociación. Era una asociación de polio.
ahora hay un problema bastante grave que probablemente todavía no ha llegado ningún caso a España, pero probablemente llegue, es la polio que vuelva otra vez, ya que estamos en un mundo que en un par de horas podemos estar de un lado a otro. Y la polio se está dando ya en los países africanos, se está dando ya en la India y en el Afganistán. Es un problema muy gordo que vamos a tener ahora. Nosotros, desde que éramos niños, hemos aprendido muchísimas cosas. Y una de las cosas que hemos aprendido es tener un historial. A veces, en aquel entonces, los historiales los llevaba cada uno de los médicos. Ahora, por lo visto, se lleva por internet. Pero es que no funciona, verdaderamente. Yo, aparte de la polio, tengo degeneración macular asociada a la edad. Pues en mi historial médico no aparece. Ahí es una dificultad que hay, que es que, por lo visto, los oftalmólogos o quien sea, no puede ponerlo eso, tiene que ser médico de cabecera. Y entonces, no lo sé, yo lo único que sé es que no me lo ponen. Que si tengo, por ejemplo, otro tipo de enfermedad, es muy difícil que me la ponga. Por ejemplo, sanidad, no sabía el número exactamente de gente de polio que hay en Andalucía. Yo sé una aproximación porque me lo ha dado el equipo de valoración del grado de discapacidad. Pero es que ellos no diagnostican, y diagnostican sois ustedes, los que estáis aquí, son los que tienen que diagnosticar. Si eso no lo tenéis puesto en el programa Miralla, que tenemos la polio, ¿cómo se puede hacer cualquier tipo de programa desde ustedes hacia nosotros? Necesitamos rehabilitación, pero es que la rehabilitación no nos dais. Por mucho que queramos, no nos dais rehabilitación nunca. Tenemos que ser las asociaciones las que la hacemos, pero las subvenciones llegan tarde. Tenemos que pedir préstamos, nos cuestan los intereses, y eso no lo pagáis ustedes. Por ayuda mutual, ahora me parece que se llaman las subvenciones de salud y no de ayuda mutual. Esas subvenciones son escasas, no se puede hacer el dinero que se da, son dineros que no valen ni para nada, te tarda más tiempo en hacer programas que lo que puede durar el programa. Tenéis que hacer algo y sobre todo, algo sobre el tema, y sobre todo, una cosa muy importante también, el diagnóstico es muy importante. Yo sé que tengo los efectos también de la polio, porque la polio la tuve. Ahora tengo los efectos también de la polio o secuelas de polio. Pero es que puedo tener síndrome post-polio. He ido a la neurología y neurología todavía no me ha dicho nada. Y llevo 8 años con ella. Hay que hacer algo. Tenéis que ser equipos multidisciplinares. Pero no hace falta que se hagan, por ejemplo, muchos equipos multidisciplinares. Hacerlo a lo mejor uno por cada provincia. Y que sean encargados de que cualquier médico que tenga cualquier dificultad acuda a ese equipo. Nada más, gracias. Muchas gracias por su intervención. Desde luego, creo que es una pena que se pierda cualquier tipo de asociacionismo. A veces, lo hablo con Jesús, muchas veces digo, la labor es magnífica, hay algunas que tienen más fuerza, tienen más apoyo, otras que tienen menos. Por eso la transversalidad entre las distintas asociaciones también es muy importante. Y sobre todo para poder dar esa información, ese apoyo que de forma individualizada las familias no tienen ni siquiera el conocimiento de esas líneas de ayuda que puede haber. Líneas de ayuda y además de autoayuda también para, a través de esas asociaciones, poder invertir parte de esos fondos en tratamientos complementarios. Yo siempre que hablo de la colaboración público-privada digo que la cartera básica de salud es obligación de la administración del sistema público de salud, pero hay muchas actividades complementarias que tenemos que buscar, que tenemos que incentivar
a través de líneas de financiación, a través del asociacionismo y a través también de todo su apoyo de la sociedad, civil, de las empresas, de la industria farmacéutica. Esto no quiere decir quitar ni un ápice de la responsabilidad de la administración, que por supuesto sabemos que la tenemos, sino que tenemos que saber complementar, porque a veces es imposible llegar a todo. La polio, la conocemos los europeos, nacimos en el 60, allí nos llegó, como ahora con el coronavirus, nos llegó en ese año, ¿no? Ese año 59-60 llegaron las vacunas, la SAC y la Sabin, que fueron las dos vacunas que salvaron a muchos niños y evitaron también que esa enfermedad progresara. Por desgracia, con la globalización, efectivamente volvemos a tener una amenaza real de casos que se están produciendo. De algo ya conocido, tenemos una herramienta que creo que siguen siendo válidas, y desde luego hay que estar alerta, y ese diagnóstico desde luego tiene que ser, no es diagnóstico rápido, sino que cuando se vea que hay cualquier concentración de casos, lo que hay que hacer es una vacunación preventiva, no esperar a que se produzcan los casos, ¿no? Por lo cual yo creo que ahí todo el campo de la salud pública, la epidemiología y la medicina preventiva tienen que estar totalmente alerta. Por lo tanto, yo creo que totalmente de acuerdo que tenemos que reforzar esa línea de colaboración, tenemos que atender a esos defectos, que son defectos que yo entiendo que Viraya debe de recoger toda la información, y cualquier facultativo que hace una actuación asistencial sobre pacientes debe reflejar la actuación que ha desarrollado, las pruebas que han solicitado, sus resultados y el diagnóstico al que haya llegado. Puede existir, como en su caso, no lo dudo, no dudo que existan, pero bueno, espero que cada vez sea menos frecuente y que tengamos lagunas de conocimiento en esa historia clínica. Ya estamos trabajando en esa interoperabilidad con todo el sistema sanitario público-privado, pero al menos que en el público lo tengamos totalmente conectado. ¿Alguna intervención más? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, yo vengo en el ámbito de familiares de un enfermo con enfermedad rara, mi hijo el que la tiene. Se la diagnosticaron hace 2 meses, él tiene ahora 31 meses, el síndrome de Campos. También me gustaría, en el ámbito, como dicen, transversal de que actúe en todos los ámbitos, que se explique un poco más a la familia también qué tipos de asociaciones y demás podemos acercarnos para intentar saber más sobre el síndrome del niño, cómo tratarlo, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos pedir, información sobre posibles tratamientos, porque a nosotros desde un primer momento se nos dijo que no hay tratamiento para la enfermedad, porque ahora mismo no lo hay, ¿verdad? Pero buscando aparte, yo he localizado 2 estudios que están bastante avanzados. Eso no nos lo informan en ningún momento. Por ejemplo, la asociación INDEF nos hemos enterado que existía ayer mismo cuando nos enteramos del congreso de hoy. Un poquito más de que se nos informe a las familias, porque no sabemos en ese momento, nos llevamos un palo muy gordo y no sabemos exactamente por dónde tirar. También tenemos que ver muchos papeles y demás, te bloqueas un poco y es bastante difícil llevarlo. Solamente a eso. Hay una cosa que es muy sencilla, es recetar asociaciones. Los profesionales deben recetar asociaciones. Aunque se hacen un poco de competencia a Jesús, pero yo siempre recomiendo esa transversalidad en alguna. Tenemos muchas asociaciones en el ámbito de las metabolopatías, de las enfermedades neuromusculares, de otro tipo de enfermedades neurológicas. Yo conozco a FEDER, he trabajado y he colaborado muchísimo con ellos, tanto en Madrid como aquí, en todo lo que se desarrolla, y es una buena página. FEDER, una de sus misiones precisamente esa acogida inicial, que suele ser muy traumática y que además se encuentra, aparte de esa sensación de que nadie te dice nada, esa sensación de que no tiene una salida a un futuro. Yo, a mí FEDER no lo recomiendo porque sea mejor que INDEF, ni mucho, sino porque es mucho más transversal,
comprende muchísimas patologías y hay una página que, por ejemplo, nosotros en Madrid llevamos desarrollado, no sé ahora porque ya llevo casi 4 años fuera, lo llevamos ya desarrollado 29 unidades de referencia, no los CESUR, sino referencia en enfermedades raras que tienen su propia página, pues para no una enfermedad, pues decimos 29 de 7.000, pues es poco, sino grupos de enfermedades, ¿no? Y eso yo creo que es algo que para un primer momento, ese contacto, y contactar con personas que tienen la misma enfermedad o una similar dentro del grupo, también te ayuda, ¿no? Gente que lleva ya un trayecto que te va a agilizar pues cualquier paso que puedas dar y sobre todo estudiar esas líneas de investigación, esas líneas, esos ensayos que se pueden estar produciendo aquí o en toda Europa. Nosotros ya en Virgen de Rocío tenemos 10 líneas de colaboración, 10 líneas europeas de investigación en enfermedades raras. Por tanto, sí, muy bien, pues nada, espero que ahí pues por lo menos puedas tener ese apoyo. Gracias. Yo quería algo también a raíz de lo que planteamos. Es decir, nosotros podemos tener referencias de asociaciones, como en el mundo, ¿no? Pero es verdad que cuando una familia se encuentra con un problema y no tiene información, es decir, aquí hay un fallo también de partida. Es decir, debería saberse desde el mismo centro sanitario que les diagnostican. No todos saben de todo, ¿no? Pero sí que tendríamos que poner mecanismos de información de dónde ir, dónde acudir o cómo obtener información de alguna forma, porque es entendible dónde busco, ¿no? Y como decía ayer, te enteraste de que existe esta asociación, ¿no? Yo creo que algo falla y debemos de tomar nota y ver cómo abordar ese tema también, efectivamente. Gracias. Muy bien. Se ha respetado. No, venga, hay 3 personas que... Mira, yo solamente quería aportar para este caso el ejemplo de Jaén, ¿vale? Del hospital de Jaén, en el que cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad rara, directamente la trabajadora social se va a la consulta con la familia y desde ese mismo instante le da todos los recursos que tiene disponibles, ¿vale? Entonces eso sí que sería una buena práctica para tener en otros hospitales y una buena práctica para copiar, ¿vale? Entonces yo creo que el trabajador social tiene un papel muy importante aquí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos, yo quiero sobre todo decir que tu caso me resulta muy familiar, ya que casi todos los pacientes que acuden allí a INDEF acuden con falta de información, desolados, con desamparo, hay mala comunicación entre el sistema y los pacientes. Entonces, pues sé que no es algo voluntario por vuestra parte, pero sí que algo que hay que mejorar. Luego, pues nada, pues simplemente pues dar las gracias a toda la mesa y a todos los que estéis aquí para hacer esto posible. Muchas gracias por tu intervención y por tu trabajo, que sé que es importantísimo. Bueno, pedirle disculpas al compañero que me manda callar porque estábamos hablando. Soy Javier Coza, soy diagnosticado de esclerosis múltiple desde el año 95. Llevo 21 años en la asociación, he visto fallecer 17 casos de ELA, 2 coreas de Huntington, 3 distrofias musculares de Duchenne, etcétera, etcétera. La transversalidad está genial, pero acaba cuando llega la asociación. Todo asociacionismo nos toca a la asociación. A mí cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple, el neurólogo no me dijo, te tienes que buscar la vida. Búscate la vida, búscate la vida, búscate la vida. No. Y ahora resulta que tú, con una subvención de 800 euros, tienes que mantener un psicólogo, un trabajador social, un fisioterapeuta, porque nosotros no necesitamos rehabilitación física, puesto que la esclerosis múltiple no se rehabilita. Necesitamos mantenimiento físico. Si ya el sistema sanitario nos da rehabilitación física en enfermos crónicos, mantenimiento físico, yo llevo 20 y tantos años diagnosticando y no me han llamado nunca del médico rehabilitador. Como que ven bien, de hecho, perdonadme,
Vosotros cuando habéis hablado del tema asociacionismo habéis ido a la silla de ruedas, pero aquí ya vemos 2 asociaciones y 2 enfermos más, porque la sociedad va a eso. Entonces, lo que no podemos consentir las asociaciones es tener que ser prestadoras de servicios, porque no lo somos, no estamos preparados. Yo soy enfermo neurológico y no estoy para ser director, ni gerente, ni tener que buscarme la bichuela. Y ese es un problema, porque ya tengo una edad, yo tenía 30 cuando entré, tengo 50, tengo mi cerebro, la última resonancia magnética corresponde a una persona de 70, 80 años, porque tengo una enfermedad neurodegenerativa. Y si lo dejo, ¿qué pasa con los enfermos? Y los 21 años lo tiro. Entonces, la transversalidad lo veo genial, pero ¿dónde acaba? ¿Dónde empieza eso y dónde empezamos nosotros? ¿Cuándo dejaremos de tener que prestar servicio? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo, hombre, entiendo, por supuesto, la queja. En ningún caso el sistema público de salud, como ha dicho, lo primero, toda la asistencia, la cartera básica de salud de obligación tiene que prestarlo. Luego hay actividades complementarias que pueden mejorar, que desde luego se pueden vehicular a través de las distintas asociaciones, y de hecho creo que una de las más potentes que tenemos es la de esclerosis. Esclerosis múltiple a nivel nacional pues presta muchísima atención, muchísima información y mucho apoyo psicológico, porque es uno de los campos fundamentales de la esclerosis múltiple, ¿no? Pero bueno, en todos los hospitales tenemos unidades de neurología que hacen los seguimientos, hacen los estudios, y desde luego lo que se intenta es dar ese apoyo máximo, pero que se puede complementar, pero desde luego hay aspectos que desde luego tienen que ser obligación y tienen que ser prestados por la propia administración sanitaria. Muchas gracias. ¿Alguna más? Lo damos por concluido. Muchísimas gracias de verdad a todos. Creo que ha sido la mesa, me ha parecido que los ponentes son magníficos, que han hecho unas intervenciones muy ilustrativas, cada uno en su campo, y también la participación de todos nuestros profesionales pacientes pues han servido también pues para darle un mayor contenido y una mayor visión desde el punto de vista también de los pacientes, que creo que es fundamental. Gracias a todos y seguimos mañana.